Hablábamos ayer con Pedro Cenas del Perú profundo. Muchos líderes de las regiones de nuestro país necesitan expresarse. Sencillamente el sistema no ha dejado que ellos puedan expresar su voz. Hace ya un tiempo atrás mostramos este trabajo de Justiniano Marcatín, que usted lo tiene en pantalla, y su seudónimo Huamán Poma II, los muertos hablan, los vivos callan. En este trabajo, hecho con bastante sentir, se desarrolla una parte de nuestra historia. Y él mismo lo dice: tal vez lo que escribo y lo que digo sea mi condena. ¿Qué importa? Solamente escribo las quejas de la montaña, de la piedra, cuando la dinamita destruye. Estas prosas que demando son las crepitaciones del hombre andino, de aquellos mudos testigos, donde solo en ellos existe el lamento. El silencio martirizan su existencia, o será que añoramos a nuestra historia ancestral para hallar las respuestas a sus interrogantes. Muy bien, vamos a hablar de democracia, con un hombre que la ve desde su tierra Lucanas, que lo analiza desde Ayacucho y que es muy querido en su región. Justiniano Marcatinco, bienvenido al programa. Buenas noches. Amayuya, Amajeya, Amasúa, Amayonjo, Hatun Yachta Lima, Pachamama, Perú. Kai Runa Simipim, Rima Ikusun, Kai Rico Cojoasipe. Yapayan, Yachta Masinchik, Uyarinampaj, Yachanampaj, Mailau Mangmerinchik, Mailau Pim Achikiarinchik, Pitam Tarisun, Kai Yachtanchik, Kai Piru, Nishanchik Yachta, Hatun Kanampaj, Yapayan Churintin, Yapanchik, Runakuna, Hatun Muraj Uchuiraj, Kai Hatun Pacha Peruta, Ruananchikpaj. He saludado con el código moral del Tahuantinsuyo, porque eso fue el saludo diario, constante del ciudadano del Tahuantinsuyo, porque esto significa el juramento con nuestra propia conciencia para no delinquir. Eso es parte de la doctrina del Tahuantinsuyo. Por otro lado, tenemos las 3 leyes sociales de desarrollo: el AINE, la MINCA y la MITA. Estas 3 leyes crearon este Tahuantinsuyo tan grande, que viene a ser la formación de 4 naciones. Entonces es la globalización del mundo de esa época expresado en el Tahuantinsuyo. Entonces esa filosofía aún lo mantenemos vigentes en estos tiempos. Lo que pasa que no tenemos voz ni voto los que vivimos allá en los Andes, en esos rincones. Claro. Señor Justiniano Marcatinco, usted viene de una tierra telúrica, fuerte, Ayacucho, Lucanas, y desde aquí enviamos un saludo a todos los ayacuchanos que nos ven, que nos siguen, y especialmente de Lucanas. Si tuviera que hacer un análisis, a veces puede ser duro ese análisis, no lo sé, pero los presidentes que hemos tenido en los últimos años, y a nosotros como periodistas nos corresponde escribir esa historia inmediata de los años 60, 70, 80, del siglo pasado hasta hoy, los presidentes que hemos tenido han logrado interpretar esa filosofía andina. ¿Sería bueno hacerlo? Muy difícil. Esto viene inclusive desde las universidades. Cuando nosotros conversamos de nuestra historia ancestral, si todavía sirven o no esas leyes que he mencionado, pero en las academias dice que ya no. Entonces desde ahí viene la formación para un gobierno. Entonces no puede interpretar esa realidad, ese sentimiento del Perú profundo, porque nosotros lo vemos a la democracia, una democracia servil, que solamente sirve para ser elegido, pero no para disfrutar de la riqueza de este país. Entonces, nosotros consideramos, ante esta situación gravitante, fundar una nueva doctrina gobernativa, rescatando lo bueno de nuestra historia ancestral,
lo bueno de nuestra vida republicana y de la democracia. Entonces, con eso, conjugar un gobierno de reciprocidad democrática y la política sea de convivencia. Por supuesto que los camaradas marxistas esto no lo van a ver bien, porque van a decir de que los pobres y los ricos no pueden convivir porque son antagónicos. Pero el mundo tabantinsuyo lo demostró, claro. A pesar de que hubo, de acuerdo, no es la historia tampoco, sino la leyenda, dice, ¿no? Que hubo una confrontación entre los chancas y los huaris, pero a pesar de toda esa confrontación, existió el Tahuantinsuyo, como vuelvo a decir, un mundo globalizado. Quiero rescatar una palabra que ha dado y que puede servir mucho a los ideólogos del país, la reciprocidad. ¿Cómo la define y cómo la pondríamos en práctica aquí y ahora en nuestro país? Excelente pregunta, don Rafael. La reciprocidad está sostenido por 3 leyes sociales. El AINE, que significa la ayuda mutua de persona a persona. La MINCA, que es la ayuda mutua de comunidad a comunidad. Y la MITA, que es la más grande, es la ayuda mutua de pueblo a pueblo. Eso son las leyes que sostienen a la reciprocidad. Y por otro lado tenemos el Código Moral. Entonces nos damos cuenta de que al unir las tres leyes sociales de desarrollo más el Código Moral, entonces nuestros antepasados conducían al hombre a una perfección absoluta, lo que no sucedía en Europa, en Occidente. Si bien es cierto, eso sucedía acá en Mesoamérica, en Grecia nacía la democracia, pero bajo reyes y esclavos. Nosotros, por ejemplo, el 8 de julio de 1989 en la Plaza Manco Cápac se crea un movimiento peruanista, que es el Movimiento Obras. Usted ahora, su parecido físico me hace recordar a José María Arguedas, y José María Arguedas decía, todos han querido hablar del indio, han querido hablar del Perú profundo y no lo han logrado, ni Ciro Alegría, ni López Albújar, ni Ventura García Calderón, porque ellos no vivieron con el indio. Hoy, ¿qué podemos decirle al país cuando muchos hablan de inclusión social, de no discriminación, pero cómo podemos llevar a la práctica esa comunión que ha resumido usted en la filosofía andina? Justamente en estos tiempos, quieras o no, tendremos que incluir la ideología andina dentro de este sistema, para podernos entender. La historia, como vuelvo a decir, la historia ancestral está en nuestro idioma. Aún en las academias, en las universidades, se siguen hablando del problema del indio, cuando no existió el indio. Es un error histórico y de racismo. Aún se sigue aceptando inclusive de indigenismo, porque indigenismo viene del indio, aún seguimos aceptando ese racismo. Entonces, toda esa cosa vamos a desterrar de nuestro pensamiento académico, justamente conociendo el idioma, descifrando el idioma. En eso está la solución, para podernos entender, como dijo Arguedas, este país de todas las sangres, que a mí me parece ser más, parece una cloaca de confusiones. Correcto. Voy a invitarle a escuchar el año 95 en Cusco, un mitin muy importante, un mensaje político. Quisiéramos nosotros, reescribiendo esta historia, recordar lo que ocurrió en un fragmento muy breve. La televisión es así, el tiempo es tirano en televisión, pero recordemos lo que se planteó en el Cusco, en un mitin. Adelante. Hablábamos del común denominador. ¿Cuál es el común denominador para todos los peruanos? El común denominador es la niñez. Los únicos privilegiados que deben haber en un pueblo. Y la niñez está muriendo. La niñez y la juventud está en la droga. Y si no está en la droga, no llegan a la edad de 14, 15 años por la tuberculosis, que ha cobrado más vidas que el propio terrorismo. Bien, siglo XXI, un Perú moderno, pero cómo integrar a todos los peruanos, a las regiones, a Lima, y buscar pues un desarrollo
coherente en nuestro país. Ese es un reto a seguir, señor. Pero también hay que entender de que ese desarrollo se está dando solamente en la capital, pero no allá en los Andes. Necesitamos no una asistencia social llevando dádivas, necesitamos con propuestas y hechos concretos de acuerdo a esa realidad, porque si no conocemos nuestros Andes va a ser bien difícil. Por ejemplo, se crean muchas universidades, pero no resulta. A este país justamente lo conducen el cerebro gris de las universidades o los que manejaron la economía mundial. Sin embargo, el resultado es la pobreza, la delincuencia, la corrupción, el narcotráfico. ¿No es cierto? Entonces, tenemos los materiales o las materias primas que existen, no el oro. Tenemos la misma tierra para la agricultura o para la industria, la misma arcilla, la misma piedra, para poderlo convertir en materiales de obras. Y como también hay plantas que muchos no lo conocemos, ni los estudiosos tampoco. Yo me recuerdo cuando yo era niño, era pastor de ovejas, entonces iba al cerro y habían plantas o árboles que muy parecido al algarrobo, que botaban también sus avellanas, y es un forraje valiosísimo para el ganado. Pero en tiempos de lluvia, esa planta, ese árbol está seco, pero habría que ponerle una cota de estudio, a ver qué resulta, porque eso es un forraje valiosísimo. Entonces, eso son las cosas que debemos descubrir, no solamente llevar dádivas, ¿no? Hay que enseñar. Correcto. Yo quiero escuchar, porque estamos en el mes de julio y la peruanidad no puede existir si es que no involucramos a todas las regiones, a ese Perú profundo que menciona, señor. El mitin de Tacna, las bases, las vigas maestras de la peruanidad en un lugar tan heroico e histórico como Tacna, que sufrió incluso en un plebiscito que se frustra porque desde el sur se utilizaron todas las formas para que el Perú no gane y no se realice ese plebiscito. Escuchemos a don Ricardo Belmont en Tacna, el año 1995. Adelante. Yo pregunto aquí en esta plaza de Tacna, ¿ha aumentado el trabajo y han aumentado los salarios en estos últimos 5 años? Yo pregunto, ¿ustedes quieren que se siga vendiendo el Perú a pedacitos? Yo pregunto si ustedes están de acuerdo con esta filosofía de un gobierno que solamente piensa en los que más tienen y se olvida de los profesores jubilados, se olvida de las enfermeras, se olvida de los médicos, se olvida de los empleados que no saben si mañana pierden su trabajo. Sueldos, salarios, trabajo en el interior del país, niños que trabajan. Usted mismo tuvo que hacer este libro, nadie lo publicaba. Usted tuvo que juntar su billete, ir a una imprenta y usted mismo publicarlo. Ahí se ve incluso esa desigualdad en el trato. ¿Qué siente cuando usted va por el Ande y encuentra una escuela donde no hay techo, donde se sientan los niños todavía en ladrillos? ¿Qué siente cuando va a un hospital o a una posta en los Andes y no hay ni siquiera a veces un medicamento para aliviar el dolor? ¿Qué nos dice de eso? Sobre la pregunta que me estás haciendo, este libro lo hice realmente recogiendo todos los datos de esos momentos. Ahora, para publicarlo es difícil. Menos mal que tengo una pequeña empresita que me da, pues, ¿no? Entonces yo tuve que juntar la plata para poderlo editar. Menos mal que también tenía amistades que tienen sus imprentas y ellos me apoyaron. Entonces eso es importantísimo. Ahora, viendo más adentro de nuestro Perú, yo he descubierto, he visto mucha gente que tiene esas inquietudes. Usted va a Lucanas, a Puquio, Andamarca, Chipao, Sancos. Vamos a poner imágenes de Lucanas, de su tierra. Así a es. todos los, ¿cómo se dice? Lucaninos que están acá en la capital también lo pueden seguir. Adelante con esas imágenes, usted nos cuenta entonces ese sentir, la fuerza de la tierra, ese imán telúrico que existe entre la tierra y el hombre.
ese sentimiento profundo que tenemos nosotros, lo hemos traído acá a la capital. Y nuestra cultura andina, como usted sabe, se ha diversificado mundialmente, ¿no? Entonces, había una revolución cultural. Y para hacer esa revolución cultural, no necesitamos pues hacer revoluciones armadas. Como dijo Mariátegui, ¿no? La revolución peruana será creación heroica, ¿no? Sin calco ni copia. Sin calco ni copias. Sí. Pero nuestros amigos izquierdistas no lo entienden eso, pues, y siguen trayendo ideologías foráneas para hacer su revolución ellos. No se trata de eso. Conocer el mundo andino y el amazónico para poder construir este país, porque allá está la respuesta, pero respetando ese mundo, el medio ambiente, no explotando sueltamente, sino las montañas tienen vida, las plantas tienen vida, los ríos tienen vida, tienen su propio idioma. Y posiblemente nuestros ancestros han interpretado ese idioma y han hecho grandioso ese Tahuantinsuyo, y no sabemos hoy en día ni para qué sirven esos grandes monumentos que hicieron. ¿Qué le dice usted, por ejemplo, a determinados medios cuando se traen artistas del extranjero y desde un año antes promocionan al artista, cuando tenemos artistas de su tierra y otros a los que no se le da espacio, cuando hay ideas que vienen del extranjero, pero no las ideas tan ricas y valiosas que tenemos en nuestra historia andina? Bueno, pues eso es una desigualdad. Con el dinero se puede hacer muchas cosas, pero también hay un sector que admira o que vive de eso. Hay que respetar, pero eso no significa traer, pues, en cantidad, por decir, cuando tenemos también que a los artistas, también buenos que están ahí arriba, como también los están surgiendo. Entonces, todo ese bagaje de la expresión andina cultural, ya sea danza, canto, música, se debe promocionar. Por eso yo decía de que por lo menos se debe crear el Museo del Artista Nacional, para que nuestros hijos que vienen vean como un grandioso ejemplo y que sigan ese camino. Qué interesante la propuesta que usted hace, crear el Museo del Artista vernacular, peruano, y ahí el joven que va a conocer la multitud de géneros y de instrumentos también, pero no solamente en música, quizás en poesía y en otras artes más. Usted, se nos acaba el tiempo, pero quiero resumir, porque usted trabaja, tiene una pequeña empresa, hace construcción civil, pero junta el músculo con el nervio para hacer un libro de estos. ¿Y cómo lo distribuye? Usted mismo tiene que ir puerta por puerta, librería por librería. Esto es un mensaje a la juventud. Uno mismo hace su libro, uno va a la imprenta y uno mismo lo distribuye. Increíble, ese es el Perú desarrollado que tenemos. Ese es justamente el ejemplo del hermanón, pues, ¿no? Entonces nosotros vamos, como dice Vallejo, con nuestro pan en el hombro, ofreciendo por toda la ciudad. Eso es lo que hacemos, eso es lo que hago. Por eso, porque yo también tengo apoyos de otros amigos también que también venden, ¿no? Eso es importante, porque ese es el andino, es así, porque somos de trabajo, de obra. Entonces, hacemos nosotros mismos a nuestra manera y logramos nuestros objetivos. Así hemos triunfado los empresarios provincianos, ahora somos grandes. Así es, ¿no? qué bien. Lo felicitamos, señor. El tiempo nos ha ganado. Esperamos contar con su presencia en otra ocasión. Muchas gracias, Muchas señor gracias. Justiniano. Hay bastante que conversar. Bien. Muchas gracias, don Rafael. Gracias al señor Justiniano Marcatinco.